para atrás. Móntate en la ruta vino tinto. Aquí está Petro con la ruta. Vino tinto. Síguelo a él. ¿Qué tal, amigos? Ustedes lo pedían, y sé que quedaron picados, como hablamos en criollo. ¿Qué pasó con la parte 2? ¿Por qué se acabó la entrevista de forma tan abrupta? Bueno, fue en Lima, César tenía compromisos con el Zulia, yo también con la cobertura de los Panamericanos, pero aquí estamos en Buenos Aires, un mes después. Una ciudad, César, muy especial para ti, ¿no? Viviste grandes cosas, sobre todo con Deportivo Táchira. Bienvenido de nuevo acá a la pizarra. La verdad que sí, si te pones detenidamente a pensarlo, vine muchas veces a prepararme, a aprender. Después me tocó venir de pretemporada con muchos equipos, venir con la selección juvenil siendo asistente con Lino en el 99 y pasar 2 meses acá, el mes previo a la competencia, fue en Buenos Aires, después nos fuimos a Mar del Plata, el suramericano. Era Reni Vega, Arango, Ricardo David, juveniles, imagínate, Miguel Meda Vital, Villafrás. Jonathan Rosa estaba en ese equipo también. Claro, Jonathan, que hoy en día es entrenador en Miami y le está yendo muy bien. Sí, y después vienen las competencias, venir Copa Libertadores con Táchira, venir Copa Libertadores con Lanús, tener la Copa América que tuvimos aquí, y claro que sí. Después tengo muchos amigos, tengo intereses acá que vengo frecuentemente. César, te quería preguntar por Zulia. Quiero dedicarle un párrafo al equipo petrolero. Obviamente no le consultamos acerca de Zulia ese día porque se iba a perder la pregunta. Jugaban con Cristal. Llegaron a cuartos de final con un plantel muy acotado y la verdad creo que hicieron una copa espectacular. ¿Qué balance te deja el equipo y el trabajo de Estífano? Sí, mira. El plantel es corto según como lo veas. Obviamente en nombres no te puedo decir mayor cosa, tal vez, pero después cuando tú ves la ingeniería del diseño del plantel, tiene que ver con gente de fútbol, pues, porque Zulia trabaja muy bien las inferiores. Nosotros también tenemos Ciudad Vino Tinto, entonces Ciudad Vino Tinto está en la segunda división profesional, sus jugadores jóvenes que necesitamos desarrollar, que ya los proyectamos para el año siguiente, que se ven jugando en primera división, van a Puerto La Cruz, se siguen preparando bajo la misma metodología, pero compiten profesionalmente. Entonces nosotros tenemos, imagínate, la sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, en Zulia, en Maracaibo, pero también en Puerto La Cruz compitiendo. Y en ambas latitudes hemos salido campeón de alguna de las categorías. La Ciudad Vino Tinto ha sido campeón sub-14, ha sido finalista sub-20, ha sido semifinalista sub-18. O sea, quiere decir que hay un trabajo más allá de los campeonatos ganados o no. Y de ahí a nosotros podemos echar mano de ahí y muchos de los jugadores que esa semana que estás hablando, que venimos de Perú, nos toca jugar, que arranca el campeonato, que se le gana a Colón en Venezuela, se juega el fin de semana con 11 jugadores alternativos y se le gana a un gran equipo como Zamora, con 9 jugadores canteranos, muy jóvenes además, pero que vienen bajo este proceso. Entonces ya de ahí dice, bueno, tengo una buena cantera, ahí echas mano. Después siempre hemos traído algún referente, como lo hicimos con Arango, como lo hicimos con Reni Vega. Nosotros buscamos el arquero más experimentado de la liga. Para mí, hoy a sus 41 años a sus 40 años sigue siendo el mejor arquero de la liga y venía en forma. Es Leo Morales. Fue seleccionado nacional, había jugado Copa Libertadores, había estado en un sinfín de planteles importantes, siempre en la pelea, sabe ser campeón, es un gran líder. Está identificado con nosotros. Creo que ya asegurábamos con mucha experiencia ahí y transmite. Después tenemos un jugador como Evelio Hernández, que de los últimos 14 años su equipo siempre ha clasificado copas internacionales. Entonces dice, ha sido campeón en un club, en otro, sabe competir internacionalmente, ha sido seleccionado en menores, en mayor. Después buscamos a Frank Felcher con una formación en Suiza, su generación fue campeón del mundo sub-17, un jugador que habla 5 idiomas, que tiene otras perspectivas de la vida, te transmiten eso al plantel. Son 3 jugadores interesantísimos que le tienes que sumar, que después tienes 3 extranjeros, de los cuales los extranjeros tienen proceso de selección de su país también. Y bueno, fíjate el rendimiento que hemos obtenido de ellos. Y después
Estaba Benítez sin jugar, estaba en España, lo habíamos seguido en el Anzoátegui, hay pocos laterales izquierdos. Para mí hoy es el mejor lateral izquierdo del país, pero cuando lo fuimos a buscar estaba sin jugar. Y así va diseñando con una inteligencia deportiva el equipo, que no quiere decir precisamente gastar más dinero el que tiene más jugadores, mejores jugadores. Hay que saber invertir el dinero correctamente y eso es lo que tiene el Zulia. Tiene una inteligencia deportiva que además se transforma en una inteligencia colectiva, se busca un entrenador acorde a lo que es la institución y a su visión y que pueda identificarse con eso. Francesco se fue a Bolivia, estuvo con nosotros en el de Stronger y la selección compartiendo, pudiendo afianzar muchos conceptos, muchas ideologías sobre lo que queríamos sobre el equipo y él pudo plasmar eso con sus jugadores perfectamente. Entonces, una de las cosas que principalmente se le decía era: Francesco, te tienes que enamorar de tu equipo. Eso es vital. Yo tenía un entrenador cuando era juvenil en Cumaná, se llama Pedro Guada, no de tener ni idea de quién es, pero me dejó una enseñanza muy grande, ¿no? Un día había unos cajones, iba a dar una charla, a mí me convocaron a la selección de primera del Estado Sucre, yo era juvenil y estoy ahí, y se para arriba el cajón y era grandote, dice: para Menotti en el 78, los mejores jugadores del mundo eran los argentinos. Dice, para Beckenbauer en el 90, los mejores jugadores eran los alemanes. Había pasado por Bilardo, por varios entrenadores y así se iba ahí. Y para mí, y se daba golpes así en el pecho, son ustedes. Y claro, uno juvenil decía: epa, este tipo... ¿Dónde salió, no? Este mensaje me dan ganas de entrar a comerme la cancha. Exactamente. Entonces te inspira. ¿Sí? Lo primero es creer en lo que tiene. Y Francesco tiene ese gran mérito. Creyó en su equipo, más allá de las diatribas que se decían si tenía equipo o no. Francesco, para nadie un secreto, salió del Caracas. La formación del Caracas es muy diferente a la del interior. Entonces ahí viene un choque. Un choque porque el Caracas durante muchísimos años fue el equipo que contaba con ventaja deportiva en cuanto a fichajes, organización, en cuanto al respaldo de una familia que empresarialmente ha sido exitosísima, el legado que dejó el doctor Valentineri y sus hijos continuaron, en el cual siguen luchando, pero que llevaban una ventaja sobre los demás. O sea, Caracas estaba acá y los demás estamos acá abajo. Entonces había una cierta, digamos, una realeza en ese momento. Y cuando uno se va a formar de entrenador, muchas veces queda de eso, pero hay un solo Caracas, no hay 20 Caracas en la liga. Hoy es diferente, está todo más parejo. Pero el que va a trabajar en el interior tiene que entender un poco eso, identificarse con lo que hay. O sea, nosotros estamos en una región que se facilitan las cosas, a pesar de no tener un equipo de 80, 100 años, es una región que es bien regionalista. Entonces, cuando en Maracaibo la gente el resto de Venezuela fumaba Marlboro, ellos fumaban Belmont, no, el rojo. Perdón, Belmont fumaban en el resto del país, claro, y ellos Marlboro. Ellos toman cerveza Zulia. Ellos son como los catalanes de Venezuela, digamos, que si ellos le preguntan por una independización, capaz no les desagrada. Ojo, pero esto no es comentario, esto es mandado a hacer con una empresa, ¿no? El resto del país utilizaba Cres y en Maracaibo Colgate. Lo que está diciendo la cerveza es así. Ellos tomaban la zulianita y tomaban regional y el resto del país tomaba polar. Entonces te das cuenta que son distintos. Entonces eso lo tienes que saber aprovechar. Y parte de eso es identificarte con su día a día, con sus problemas. Y este equipo se identificó con su región, con el día a día. Y Francesco tiene mérito en eso, como el resto de sus acompañantes del cuerpo técnico, como el resto de los ejecutivos que viven las calamidades que se viven a diario hoy, lamentablemente, en Maracaibo, pero con un espíritu de saber que se podían hacer cosas importantes. Y en esa dinámica está nuestro equipo. César, a mí me gusta hacer las entrevistas yendo y viniendo porque si no se vuelve muy predecible, ¿no? A nivel cronológico. ¿Juan Arango fue el tipo más talentoso que dirigiste? De los venezolanos, sí, lejos. No. Y yo dirigí a Stanley, y ahí se me pelearán algunos y todo. La pegada que tenía Juan, el cabezazo de Juan, la visión para jugar de primera intención de Juan, eran
Después, ¿qué tenía Stalin? Era más desequilibrio. ¿Lo tuviste en Táchira, Stalin? No recuerdo. Táchira y Mineros. Ok. Táchira y Mineros. Pero claro, lo vi jugando muchísimo. Pero más allá de eso, no por restarle mérito a Stalin. Stalin tenía un gran desequilibrio, pero Juan te hacía jugar a todos. Y Juan, la pegada de Juan creo que ha sido, no sé cuántos zurdos haya sido hoy en Sudamérica. En verdad, hubo un momento cuando Juan estaba en Alemania que tenía mejor efectividad en su tiro libre que Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, claramente. A Juan le faltó un poco, digamos, más de carácter, ser más ambicioso, y también la época. En esta época nace Juan y juega en un equipo más grande de los que jugó, más allá que su trayectoria ha sido impecable. No, y creo que él le pavimenta el camino a los que vinieron después, saliendo en 2004 a España. Yo siempre he creído, César, puedo estar equivocado y te lo quiero preguntar a ti como voz autorizada, que en algunos casos el pasaporte ha pesado. Yo creo que si Juan hubiese sido brasileño o argentino hubiese llegado a un equipo grande de Europa. ¿Tú crees, al menos en el caso de Juan, o por ejemplo, yo creo que el zurdo rojo hubiese jugado tranquilamente en Europa, no digo en un club élite, pero sí en un equipo mitad de tabla porque categoría le sobraba? ¿El prejuicio hacia el venezolano existió y todavía existe? Sí, sí existe, obviamente, pero ahí tiene que estar el carácter para romper eso. El caso del zurdo, yo también creo que el zurdo hoy día jugará en cualquier parte. El zurdo es muy, muy talentoso y de viejo empezó a entender más el juego todavía. La verdad que es un jugador que creo que no se le pudo sacar el mayor esplendor, que creo que tenía mucho más, pero no creo que haya sido culpa de nadie. O sea, No, simplemente el contexto no ayudó. Porque te explico una cosa, él estuvo en Boca. Acá con Ricardo. Antes que Ricardo, después vino Ricardo, él vino con Becerra. Después del suramericano de Iquique, de Chile. Sí, que le hace un golazo a Colombia, si no me equivoco, casi, o a Chile, que apila 3 rivales, define el segundo palo. La rompieron en ese suramericano. Arranca un partido muy malo, que claro, no se veía en Venezuela. Me acuerdo que había un comentarista muy famoso de Venevisión, en el cual criticó durísimo el 10-2. Y claro, ¿cómo no vas a criticar un 10-2? Obvio. Pero los que pudieron ver el partido, sabía que Venezuela había llegado tantas veces como Brasil. Y después ves las declaraciones de Toniño Barroso, que después, un par de años posterior a eso, Lino me llevó a ver sus trabajos cuando él manejaba todas las inferiores de Flamengo. Y decía Toniño Barroso, Venezuela llegó tantas veces como Brasil, nosotros acertamos y Venezuela no acertó. Claro. Y después el siguiente partido ganó, un partido 4-3, era un equipo muy ofensivo, jugaba con 3 defensores nada más, pero en los 3 defensores estaba Leo Jiménez, que no era un central, sino que era un lateral, en aquel momento no jugaba de volante, el flaco Becerra, que también era un lateral, y jugaba William de Amazonas, ahorita no me acuerdo, William Pérez, de Amazonas, de líbero. Y en la primera línea jugaba el zurdo, porque más adelante tenían a Quilaguri, tenían Pelecito, que también jugaba en la primera línea. Eran todos jugadores de ese estilo que es el Barcelona hoy. O sea, esa selección jugaba porque tenía jugadores para jugar de esa manera. Y después en el frente de ataque tenía jugadores contraatacadores muy rápidos como Cari, Cristian Cáceres. Y después para el centroamericano se le agrega Pequeño Rondón. Entonces, y tenía un jugador especial que era de ese estilo del Maestrico, que no explotó, que en paz descanse hoy día, que era Reinaldo Melo. Sí, pero claro, era inteligentísimo para ponerse a la altura de la salida de la pelota. Siempre estaba a esa altura. Y se sabía recoger para terminar haciendo, cuando venían los volantes que iban por fuera, para hacer 5. Y la verdad que esa selección, no tuvieron mucho el placer de verlo, pero esa selección de Lino jugó muy bien, muy, muy bien. Y creo que ahí es el principio de todo, porque después viene el preolímpico de Mar del Plata. Claro. Esas 2 generaciones se pueden juntar para todo lo que sucedió con Richard, los hace debutar casi a todos Pastoriza arriba, y Richard le dio mucho orden, y claro, tenía buen pie, porque ya se junta Gaby también en ese lote a jugar. Lástima que se perdió Félix, pues estamos hablando de talentoso, también teníamos a Félix, ¿no? Sí, el gato, un tipo muy, muy díscolo, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Él mismo lo reconoce, que quizás no fue disciplinado, se distrajo. En Uruguay me cuentan, César, que era figura de Wanderers. Fue quizás electo, creo que fue electo jugador del campeonato. Algo parecido te iba justo a decir.
Un día hablando en el camerino en México, en el camerino al lado de mi oficina, desde el cuerpo técnico, está el director deportivo, Nacho Palou, y estamos hablando de los venezolanos que jugaron, y mencioné, acá también jugó Félix Hernández, y se voltea y me dice, pinche loco, fue compañero mío. Dice, pero tenía mucha calidad, habían jugado, no me acuerdo si fue en Celaya. Claro, jugó en Celaya, jugaba Pavón, el hondureño, arriba, y venía de jugar Butragueño y Mitchell un año atrás. Pero yo creo que él llegó a jugar en otro equipo en México en segunda, por eso que no estoy seguro en cuál de los dos, pero la anécdota era esa, que era un jugador con muchísimo talento, donde iba impresionaba. Yo me acuerdo de la Copa Libertadores de Minerven, que jugaron él y Stalin juntos. O sea, que tú dices, cuando tú tienes tantos jugadores con talento así, ¿qué es lo que estoy diciendo de esa generación? ¿Qué virtud tuvo Lino y qué virtud tuvo Richard? Richard puso 3 zurdos, entonces sí, es incoherente, pero no sacó los 3 talentosos, los ponía a jugar y se le sumaba el zurdo. Entonces tú dices, epa, ya va, está Gaby, está Ricardo, está Juan, pero también se sumaba el zurdo, entonces empezaba a tener otra posesión de pelota, porque los tenía. Entonces es el mismo caso de lo que estamos mencionando, cuando jugaba en ese Minerven se juntaba Feli, Stanley y jugaba un argentino que se llamaba Erasmupe. Claro, sí. Jugaba lento, pues ya había jugado acá en Boca, todo, pero con mucho fútbol acá, ¿no? En la cabeza impresionante. Tenían a Castelo arriba. Tú sabes que el otro día hicimos después a Tortolero también. Claro. Y Tortolero salía muy bien de atrás jugando con la pelota. O sea, Tortolero era un central ofensivo realmente, sí, más que defensor. Y Castellín estaba jovencito. Castellín estaba recién llegado a Monagas, que había compartido con él. Yo conozco a Castelo, que tiene 15 años. Y Matusic era el 9 emblemático de ese Minerven, porque en verdad tenía mucho gol y mucha experiencia de fútbol argentino, chileno, y ese fue un gran Minerven. Sí. ¿Sabes que el otro día hicimos acá en la pizarra? Repasamos el Venezuela-Chile del 96, y ese día jugaron, Rafa puso a Gerson Varina, a Félix, a Stalin, a Diony y a Castelo. Era un equipo muy ofensivo. Y teníamos talento, César. Evidentemente, las estructuras no existían en Venezuela, no había el respaldo federativo, no había la cultura táctica, imagino, y no había esa parte didáctica para que el jugador pudiera explotar su talento de la mejor manera. Pero creo que talento siempre hubo en el país. Lo comparto plenamente lo que estás diciendo. Y ese es uno de los partidos que más me ha dolido. Yo lloré con los de Margas. Porque no le ganábamos a nadie, habíamos ganado a Bolivia con Cata Roque. Y ese partido merecíamos ganarlo. Y nos los empatan casi terminando el partido. También con un arbitraje que nos cargó un poquito la mano contra final. Fue doloroso. Epifanio González. Pero veníamos del preolímpico de Mar del Plata, de ese sub-20, y tú decías, estaba Rafa y Lino, y te daba una esperanza. Y yo veía eso que dices tú, porque yo me vuelvo entrenador. Yo veía en Sucre, por lo menos, todos los compañeros míos, yo veía jugadores que se perdían de vista y que no tenían la posibilidad de quien los guiara, quien los llevara. No habían las estructuras para eso. Y dije, no, yo me voy a poner a estudiar, yo voy a cambiar el fútbol de mi país. ¿Y cómo es cambiar el fútbol de mi país? Cuando yo empiezo a prepararme, me dice Lino, si tú quieres cambiar el fútbol en Venezuela, primero tienes que cambiar el fútbol de tu región, el de tu ciudad, y de ahí vas a ir paso a paso. Y este gordo me jodió, está bien. Y así empecé y ahí fui dándole hasta. Pero lo mismo que estás diciendo tú, desde distintas ópticas, obvio, hoy día distintas ópticas, pero lo que tú estás coincidiendo es que éramos dos jóvenes, que uno soñaba con una Venezuela mejor, claro, con un mejor fútbol y que veía el talento que había. Entonces, ¿qué faltaba? Lo que tú estabas mencionando. Exactamente. César, quiero detenerme No, me voy a tener en el año 2004. El año de Pequeño Rondón con Táchira y con la selección fue de lo mejor que he visto yo de atacantes. Y te lo pregunto a ti porque lo tuviste en Táchira y sé que contribuiste a su ida a Brasil. ¿Qué recuerdas de ese Pequeño y por qué crees que no pudo explotar en Brasil o mantener el ritmo que había exhibido en Deportivo Táchira? Yo era infantil A, que ya puede ser infantil A, y él era infantil C. Y me acuerdo, íbamos en el autobús de Cumaná a Carúpano a jugar un partido en Carúpano.
y este venía con otro jugador que te acordarás de él, que estuvo en el preolímpico, Chipi Salazar, Sí, claro. otro buen jugador con la pelota, un volante de salida muy elegante, parecía brasilero, un buen amigo de la infancia, de la adolescencia, que en paz descanse. Y Pequeño era un tipo alegre, venían cantando salsa los dos, contagiando a todo el mundo. Y decía, este enano qué fastidioso es. Claro, uno era más grandote, yo venía de vivir en Caracas, llegaba ahí, era un poco un choque social, porque también el cumanés es muy folclórico, muy alegre, y yo era como más seriecito, ¿no? Y yo decía, este enano lo voy a agarrar en cualquier momento del cogo. De una, ¿no? Pero ya ahí lo veías, tenía una explosión impresionante. Entonces a mí me llamaba siempre la atención. O sea, era desequilibrante, cargaba un afro así grandote. No pasaba desapercibido nunca. Van pasando los años, lo veo crecer, porque yo también era jugador, y me hago entrenador, y me toca la posibilidad de dirigirlo a los 17 años. Y tenía un talento, sabía atacar los espacios vacíos, aguantaba muy bien de espaldas, sabía cuándo chocar, finalizaba bien de derecha y de izquierda, tenía un potencial de exportación. Hoy en día Pequeño hubiese jugado, bueno, llegó al Sao Paulo, no es que estoy, y en aquel momento lo querían muchos equipos, pero hoy día ha podido ir a otro fútbol más grande todavía. Llega tarde a la selección sub-20 porque era de Cumaná y antes tampoco los talentos no tenían la posibilidad de verse, pero no habían todos estos campeonatos que institucionalizamos nosotros de sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, solamente había el sub-20. Y ahí lo agarro en ese famoso Nueva Cádiz que salimos campeones invictos y él era la superfigura. Pequeño hizo 20 y pico de goles. Le ganamos la final a Juan Arango contra el Aragua, la UCB Aragua era el equipo de Juan. Y Juan al año siguiente se va con nosotros, conformamos una dupla, por eso que todavía creo que fue el penúltimo partido de Pequeño, ves que Juan levanta la cabeza y ya sabía dónde estaba Pequeño y le tira la pelota y Pequeño la va pin y le hace gol a Paraguay. Jugaban de memoria porque desde niños ya venían con esa sociedad. El año siguiente salimos campeones sub-20 con ellos dos, otra vez, y al mismo tiempo jugamos el ascenso y salimos campeones de ascenso también con ellos dos, o sea, en plan estelar. Ellos tenían otro compañero que él ahorita estaba viviendo en Chile, es entrenador de béisbol en Chile, las cosas que tiene la vida, pero era un gran jugador, Leandro Sequera. Jugó en el 99, en el Preolímpico, en la mitad de la cancha. Claro, tenía bigotes. Sí. Exactamente, y había jugado en la sub-20, en la sub-17, Pastoriza lo llegó a convocar a la mayor, estuvo con nosotros en Zulianos, en Nueva Cádiz. Entonces Pequeño hace todo el sub-20, hace la segunda, sale goleador de la sub-20, la segunda, y llegamos a primera división. Entonces él iba con el mismo lote de jugadores, con el mismo entrenador, y pudo tener un proceso que muy pocos jugadores pueden tener. La rompe en primera división también, terminamos de cuarto nuestro primer año en primera, y no había sino 2 participaciones internacionales. El primero a Libertadores, el segundo a Libertadores, porque eran campeones subcampeones, y el tercero a una copa que se llamaba Copa Merconorte. Claro, sí. Y el cuarto ya no había nada, nosotros terminamos de cuarto en la general, pero con un equipo muy jovencito. Viene el año siguiente, Pequeño va a la selección preolímpica, esa que está diciendo, empieza a ser convocado por el Pato, y lo llevan a la selección mayor. Entonces va al Caracas, sale campeón del Caracas, lo lleva Moreno, Carlos Horacio, me acuerdo, que fueron de pretemporada a Cumaná, conversó con nosotros. Lino influyó mucho en su vida al Caracas para que él tuviese otro escalón más, siguiera creciendo. Para nosotros era muy triste tener que dejarlo ir, pero la vida nos deparó la vuelta en Táchira, ¿no? En Caracas sale campeón, Pequeño tiene una gran virtud también, que nadie se la reconoció, todo el mundo habla de los goles, pero todos los jugadores que jugaban con Pequeño, Stanley Rivas, Arango ese año hizo 20 y pico de goles. Stanley Rivas salió goleador jugando Pequeño en el frente de ataque del Caracas. Y así te puedo ir diciendo un montón de atacantes, Chirinos, todo el que jugaba al lado de Pequeño hacía goles. Porque es un atacante que trabajaba para el colectivo, que trabajaba también para el sacrificio de que el compañero... Bueno, te voy a interrumpir un momento. Esa pausa que hace Pequeño en el partido de la Chinita, que le da el pase a Juan, no cualquier delantero hubiese frenado y tocado atrás. Quizás se jugaba el 1 contra 1, no estábamos hablando de ese triunfo.
La misma circunstancia fue en Uruguay 2 veces, en el Centenariazo y cuando fuimos con Nacional de 2-2, claro. 2-2, él le cede la pelota a Bielma y la otra vez se la cedió al Turbo González. Es un delantero generoso. Uno tiene mucha confianza con él, con Juan García, gente que sigue en el fútbol y que a mí me alegra mucho, que están haciendo una muy buena carrera. Y cuando estamos así los tres, dice, este hizo más goles porque es egoísta. Si yo hubiese sido como él, tengo el doble de goles, dice Pequeño. Pero realmente Pequeño era un delantero como es en su vida, era generoso. A pesar de haber marcado muchos goles, también hizo marcar muchos goles. Eso, y Pequeño, claro, llega a Táchira, no estaba bien físicamente, le hacemos una gran pretemporada y él tenía 24 años, estaba en plenitud, jugábamos con él solo en ataque y los otros nos defendíamos. La verdad, Táchira se ordenaba muy bien y tenía talento con Veraza. Teníamos algunos jugadores que salían rápido por fuera como Speedy, a veces el mismo. Tenía un gran nivel de Bielma y de Vidoglio, ¿no? En la mitad de la cancha. Que ese Vidoglio, yo se lo decía a Héctor, pudiste jugar en esa selección 2003-2004. Sí, el equipo alcanzó un gran nivel y ellos dos tenían mucho oficio. Lo de Vidoglio era el gran líder del equipo y Bielma venía de un muy buen momento en la selección también. Lo único que en la selección jugaba defensor y nosotros lo pasamos de volante pues teníamos a Patón y a Clocker. Claro. Pero lo que te quiero decir, nosotros acomodábamos más el equipo y Pequeño nos resolvía arriba. Sí. Y aguantaba. Bueno, Veraza hizo muchos goles con Pequeño, ahí está, Paniguti hizo muchos goles con Pequeño. Todo el que le tocaba a Pequeño tenía la facilidad también que todo el mundo iba detrás de Pequeño. Y Pequeño explota en esa copa, nos guía hasta cuartos de final y llega lo de Sao Paulo. Y tal vez le faltó madurez, tal vez lo que dices tú, el pasaporte también pesó, pero tuvo el chance, como lo que te digo del zurdo. O sea, tampoco es que toda la culpa es nada más del pasaporte. Ellos le faltó un poco de... No, esto no es crítica, sino es cosas que uno habla con ellos ya después de viejo, ¿no? Pero Pequeño lo dice, explica cosas que dice, si yo me hubiese dado cuenta en aquel momento, o sea, y eso es bonito, que la gente tiene capacidad de reflexión, eso... autocrítica, ¿no? Está perfecto. Porque eso te da más crecimiento y te habla bien de un ser humano. Entonces, estos días nosotros hicimos un trabajo en Santa Fe, fíjate, con Pequeño, Vidoglio y Pablo Escobar, con el psicólogo Manuel Llorens y parte de nuestro equipo. No lo pudimos hacer con los jugadores porque se atrasó el vuelo, todo eso, y lo que hicimos que lo grabamos para hacer unos trabajos después con Manuel Llorens. Okay. Y la verdad la charla fue súper enriquecedora, ¿no? Porque tres tipos que ante la adversidad además que han sido líderes, han sido capitanes, fue muy bonito, pero volvemos al origen de lo que estás diciendo tú, los puntos se unen hacia atrás, siempre hubo talento, faltaban procesos. Pequeño y Juan pudieron vivir procesos de selecciones menores, procesos de clubes, procesos de poder ir al extranjero, proceso de selección mayor, y al final eso es lo que falta en el fútbol, poder vivir todas esas etapas. Fíjate, anoche que estuve con Buscalia, me decía, ¿cuánto peleaste porque volviera el sub-23? Me acuerdo de aquellas declaraciones en la Copa América. Me dice, sí, porque desde que no tenemos sub-23 perdimos un escalón y sobre todo para los países pequeños, que esto lo quita Brasil y Argentina en aquel momento los dirigentes. Porque, claro, ellos tenían los jugadores de esa edad ya en Europa, no se los prestaban, tenían que ir con otro tipo de jugador, no había una producción económica de ese campeonato como puede haber hoy día. Y la salida fácil fue quitarlo, pero le quitaste un escalón de crecimiento. Eso como yo te digo, vas a ir al bachillerato, pero no vas a cursar el tercero y el cuarto año. O sea, vas a brincar desde el segundo año al quinto. No tiene sentido. Esto va a ayudar mucho a Venezuela, a los países suramericanos y a los países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador. Les da un plus, porque empiezan a trabajar con la categoría inferior inmediata, donde ya son profesionales también. La verdad que eso, yo estoy en una comisión también en Conmebol de la maduración del jugador, así como estuve en la de la Copa América. Y la recomendación que yo hice más insistencia fue que se jugaran suramericanos fuera de las edades que se van los mundiales. Ya de hecho hicieron un intercambio con UEFA, que están yendo en categorías un poco más pequeñas. Pero ¿qué le decía? Por ejemplo, hay lo que nosotros llamamos la edad sándwich. Cuando tú vas al sub-20 son 3 años. Entonces los dos de la edad tope
hay tipos muy buenos del tercer año, pero tienen que esperar el siguiente suramericano. Entonces pasan 4 años para esperar un suramericano. No entra en la 17, no entra en la 20. ¿Qué hace ese? Bueno, hazle un campeonato suramericano donde ese jugador pueda ir acumulando, claro, internacionalizándose, acumulando minutos. Entonces, si tú haces un campeonato sub-18 y haces un campeonato también sub-14 y uno sub-16 y uno sub-19, los jugadores suramericanos van a llegar a las competencias mundiales más curtidos también. Entonces, Europa nos saca cierta ventaja en eso, porque la maduración del jugador europeo es más larga. Entonces, es hasta los 23 años. Nosotros no, como somos una confederación vendedora, entonces tenemos que a los 18 años, sacar 18, que antes era 16, 17, que ahora por normativa no se puede. Entonces el jugador se iba inmaduro, lo que estamos hablando, faltan etapas madurativas. ¿Qué pasó a Joandri? Total, lo de Joandri es así. Joandri es un talento que él todavía no ha descubierto a dónde pudo haber llegado. Y cuando se le prende a veces el raciocinio y la lucecita verde, marca una diferencia, porque eso es incuestionable. O sea, eso es como decirlo de Soteldo, como decirlo de Otero. Creo que hasta mi abuelita la lleva a ver el partido de fútbol y dice, el chiquitico aquel que corre. Tiene que jugar. Claro, entonces eso tampoco hay que ser tan inteligente, pero lo que después el juego comprende otras cosas, el profesionalismo de una cantidad de cosas diferentes. O sea, volvemos al caso de Arango. Arango en la selección marcaba la corta, nunca nos hicieron un gol en un córner al primer palo. El tiro libre en contra del primer palo tampoco, no pasaba la pelota. Era impresionante la capacidad de rechazo que él tenía. Siempre el arquero jugaba con él, ¿no? El saque largo. Además de ese Reni, que tenía un gran saque, ya le pasaba en el Mallorca también. Ahorita se me olvida el nombre del arquero, pero era fijo. ¿Cuál estaba? El israelí, si no me equivoco, no me acuerdo. No, era español. Okay. Español que tuvo un gran momento. Pero la gran verdad es que Juan ampliaba la cancha a la raya y en la fildeada le ganaba a los grandotes, en el desplazamiento, y peinaba la pelota para adelante. Entonces eso es otra de las grandes virtudes que no se ven tanto, ¿no? Exacto. Entonces, además, hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Tú salías a los partidos de Alemania y inmediatamente te dan el recorrido de los jugadores y eso. Y cuando lo veías que Arango siempre estaba en los 10 kilómetros. Decía, pero no pareciera, porque lo hace con tanta naturalidad, sin desesperarse. Tenía un ahorro de energía, pero cumplía con todos los recorridos. Con inteligencia. Exactamente, y eso lo necesita, no necesita un correlón loco, necesita gente que sepa correr. Y siempre completaba los 10 kilómetros y dice, ¿cómo hará inteligencia? Sí. Hablas de Europa, César. Has viajado mucho para foguearte, para documentarte, para adquirir conceptos. Creo que en la élite hay mucha generosidad. Yo siempre escucho que Cholo Simeone recibe a este entrenador, a ti te tocó con Mourinho. ¿Cómo conoces a Mourinho y qué concepto táctico te voló la cabeza y dijiste, esto tengo que ponerlo en la selección, que aplicarlo en la selección y en mi vida como entrenador? Mo lo conozco porque se acerca un señor mexicano que conozco en la Copa América, Alejandro Bocardo, y me dice que me va a llevar a conocer. O sea, la primera conversación que tengo con él, y me dice, mira, ya hablamos para llevarte que te conozca Mo, le pareció magnífico, danos fecha, te va a recibir. Acabamos de perder semifinales, eso fue acá en Buenos Aires. Y me agarró, la verdad, bueno, sí, después conversamos, pues me agarró medio descolocado, ¿no? Triste. Y sí, estaba triste. La verdad, para sacarme el duelo de ese partido de Paraguay pasé unos cuantos días. Se mereció ganar Venezuela. Merecimos esa noche. Son de esas noches que dice. Todavía, yo cuando dirigí Cerro Porteño, me echaba mucha broma con Bonet, con Fidencio, con los jugadores que habían pasado por la selección. Pero después yo sabía que venía la eliminatoria, el siguiente partido iba a venir. Pero bueno, son esas tristezas que después también se te convierten en experiencias bonitas, ¿no? Con el pasar del tiempo. Entonces este señor me consigue ir allá, termina la Copa América, y hice algo que siempre que Lino me hacía hacer. Cuando nosotros quedamos campeones,
en 2 años salí campeón 2 veces de la sub-20 seguido, y el segundo año salimos campeón de ascenso y subimos. Entonces en Cumaná se construyó algo que jamás se volvió a vivir, pero además que no parecía de ahí, estadio lleno, alrededor de un equipo muy bien organizado, y quedamos campeones. Y en esa época había una fluidez en vuelo en Venezuela que hoy no existe. De Cumaná había un vuelo en la noche, Lino me agarró y me dice, nos vamos. No, pero yo me voy mañana. Nos íbamos a la concentración de la selección preolímpica, no, centroamericana, la que salió campeón después a la postre centroamericana. Yo hago toda la preparación con Lino, pero no voy al centroamericano, me devuelvo porque yo arrancaba la pretemporada con Nueva Cádiz. Y yo no pude disfrutar ese campeonato. Me tuve que montar en el avión e irme. Me dice, no es momento para estar, hay mucha algarabía, hay que saber en la algarabía desaparecer, decía el gordo. Okay. Y es verdad, después escucha del Bosque que te dice, ni tan triste en la derrota, ni tanta algarabía en la victoria, ¿no? Y venimos a la Copa América, tenemos una recepción que no nos esperábamos. Veníamos muy cansados del viaje, de la derrota ya de Perú, ya que fue media tormentosa, ya era como para salir del paso. Y cuando abren esa puerta del avión y empiezas a ver la cantidad de gente, y de ahí eso no para durante todo el día hasta la noche, y dices, ¿qué pasó aquí, loco? O sea, ¿qué clase de recibimiento? Todavía... ¿No tenían magnitud ustedes? Cuando veníamos del avión, no. Fue inesperado. Y realmente creo que los muchachos se lo merecían, pero me di cuenta que se iba a desbordar todo. Entonces a los 2 días me fui a España y me instalé 15 días en España, y ahí es que me reúno con Mo. Mo es muy acucioso de los detalles, y obviamente todo el mundo habla de la parte defensiva de él, pero no solamente es parte defensiva, es un tipo que ataca bien, que sabe definir bien los sectores de la cancha, y que tiene un trato muy especial con los jugadores, porque uno ve todo ese personaje que se pelea con la prensa, ve ese personaje que se pelea con los contrarios, pero con sus jugadores uno ve un trato muy especial, y además tiene una ventaja, ¿no? Una persona que habla tantos idiomas, va y le habla al jugador en su idioma, y eso obviamente sacas mucho provecho. Es un tipo jocoso también, detrás de esa cara de ese bravo. Yo creo que, por ejemplo, cuando yo entro, él va caminando de espalda y lo llama el jefe de prensa y le dice, mister. Cuando voltea me ve, se ríe y hace así, ¡ja! No voy a decir la palabra, pero dice, le rompiste a Argentina. Y nos empezamos a reír y conversamos. Ahí me dijo que tiene mucha pasión por ver la eliminatoria suramericana, que no se aburre, que a veces los campeonatos en Europa son monótonos, pero que en Sudamérica son impredecibles, la eliminatoria, que le encanta, que le fascina, que ve muchos partidos. Y bueno, empezamos a hablar de fútbol, empezamos a hablar de cosas. Pero en esos niveles, Fernando, se habla con otro respeto, se habla con otra consideración. A mí me pasa, si hay algo que yo disfruto de mi carrera, es que podía hablar con Macarián, con Peluso, con Maturana, y así te puedo ir mencionando una cantidad de entrenadores, te dije del Bosque, que uno puede estar en el mano a mano con Fernando Hierro y hablar con mucha claridad. Entonces, el otro día, César Guacharaca Baena, un emblemático de nuestro fútbol, no solamente por lo que hizo como arquero, sino porque después fue asistente, después fue entrenador, fue preparador de arquero. Hoy en día está promovido al primer equipo del Orlando City, es el preparador de arquero hace una semana del Orlando City, a sus 60 años, y se mantiene impecable. Guacha es un personaje de esos que uno siempre quisiera tener al lado, o sea, es un gran amigo, es un hermano de la vida, pues digamos. Y el loco, fuimos a Irán con la selección de Bolivia y nos vamos y nos reunimos con Queiroz, me manda a llamar, tuvimos como 3 horas con Queiroz, un señor y además mucho fútbol en la cabeza, y salimos y me hace una reflexión, me dice, César, pero cuando te veo con estos señores,
es cuando sale la parte más rica de ti. Y dice, bueno, pero es que hablamos en términos que no aburrimos a los otros. O sea, yo no me puedo poner aquí a hablar de términos tan profundos futbolísticos porque voy a aburrir. Yo en estos días veía un entrenador que habla de melatonina, de serotonina, de hemisferio sur, de hemisferio norte. Y ¿sabes qué? Que deben haber 3 o 4 psiquiatras, cuando mucho, viendo esta entrevista. Claro. Dirán, este tipo es un hablador, pues se leyó 2, 3 libros de psiquiatría y dice esto, ¿no? Entonces te empiezan a hablar de reptiliano, de... Yo soy una persona que me gusta informarme y aprender, pero si tú vas a hablar para como vanagloriarte lo que sabes, creo que ya la conversación pierde criterio. Entonces él me decía eso, me decía, mira, que él había disfrutado esa conversación como nunca, porque no es lo mismo cuando hay una rueda de prensa. Entonces, eso tiene el fútbol, y hablar con esos maestros tiene esas circunstancias. Y mira, yo iba a España, como venía acá a Argentina hace muchos años, yo me sentaba con Tocali, con Peckerman, con Pancho Ferraro, con Julio Falcioni, con entrenadores, mira, que no dirigían en primera, pero que tenían un bagaje. El Beto Pascuti. Mis primeros viajes yo me sentaba en SETI a hablar con Pascuti y eran horas de fútbol y horas de fútbol, y la verdad que son enriquecedores, pero hablas en otro respeto y en otros términos, ¿no? Ahí no te dicen pirata, vende humo, ladrón, corrupto. Bueno, es parte de lo que es el entrenador y uno tiene que saber convivir con eso. Pero he tenido ese placer. Mira, yo soy muy amigo de Tuca Ferretti. Claro. Con Tuca estos días me decía algo que me moría de la risa. Previo a la final, estaba a punto de jugar la final, pero previo hay otra final que era Necaxa Cruz Azul. Y esto fue en Los Ángeles. Y estamos en el palco de Tigre, donde está toda la junta directiva de Tigre, y me dijo algo que yo nunca me lo había dicho en estos años de amistad. ¿Por qué comienza nuestra amistad? Tuca es peleador y sale del camerino, del túnel allá en la cancha de ellos, la primera vez que nos vamos enfrente, y viene directo hacia donde estoy yo. Y algunos miembros del cuerpo técnico dicen, profe, ahí viene el viejo. Y yo lo vi y dice, pero este señor está muy mayor para yo tener que pelear con él, ¿no? Entonces viene con esa cara de pocos amigos, de pocas pulcas que tiene el Tuca, que es un ser humano excepcional y un gran entrenador. Y me dice, ¿cuándo me invita a una arepa? Porque él habla así. Mira, y me empecé a reír. Entonces me contó, su señora es venezolana, es de Valencia, su último hijo es venezolano. Entonces de ahí empezamos a tener una muy buena relación, él y yo. Incluso él me recomendó a Atlas en su momento, me recomendó a Puebla, me recomendó a Sporting Cristal porque Tigres iba a comprar Sporting Cristal. Hicimos mucha sinergia. Entonces me dice algo esa tarde que había sucedido en el primer partido que nos enfrentamos allá, que con 10 hombres le empatamos 1-1. Y me dice, cuando salieron al calentamiento, yo dije... Yo no, estoy hablando con lo que él me está... Claro. Sí. Entendí que estaba en presencia de gente que sabía de qué iba esto, cuando vi solamente el calentamiento. Y me dice, tú le dabas facilidad a tu preparador físico para ya desde el calentamiento ir con cosas tácticas. Yo soy un poco esquivo a eso todavía, me dice. Yo le digo, ¿por qué, viejo? Porque nos tratamos con mucha afinidad. Los preparadores físicos hacen mucha cagada, me dice, y se ríe. ¿No? ¿Pero por qué? Porque cuando empiezan a trabajar con la pelota se olvidan de las cosas básicas, del control, de la entrega, de los perfiles, del control orientado, y me crean un desorden, un disparate. Claro, pero el Tuca fue jugador muchos años en México, pero casi, eso lo conoce todo el mundo, pero casi nadie sabe que él estaba en el Botafogo, de Babá, de Didi, de una cantidad de monstruos habían 5 de la selección de Brasil, campeona del mundo. Entonces él estaba más pequeño y esos venían y le metían cocorrotazos, pum, y le decían, no le pegue así, pégale así de esta manera. El viejo es muy formador en cuanto a los conceptos técnicos, más allá de que no es de esos tipos que entra a una conferencia de prensa y da un discurso. No, él tiene un mensaje práctico, sencillo, que le llega bien al jugador. Porque ¿de qué te sirve un entrenador que es maravilloso en el micrófono y después cuando va a hablar con el jugador no puede ponerse en el idioma de ellos? Rafa nos decía a nosotros,
Rafa Santana, caraotica con arroz cuando llegas aquí, y el jugador lo entendía. Entonces hay que entender eso. Ustedes lo estudian en la universidad, cómo deben ser los mensajes, cómo debe ser la noticia. O sea, entonces esos mismos parámetros lo tienes que utilizar para saber ponerte en los niveles que tienes que estar. Entonces cuando me toca hablar con un gran entrenador, la verdad que lo disfruto, es parte de la carrera. Ahorita lo que me tocó en la comisión en el GET, Grupo de Estudio Técnico de Conmebol, yo creo que cada uno de los miembros nos disfrutamos mucho uno al otro. Entonces es lo que llamaba Gustavo Cisneros el club de admiración mutua. Entonces, claro. Sin mezquindad y sin egos. A mí me ha pasado, mira, me pasó con Felipao. Fui a visitar a Felipao ya siendo técnico de la selección, me recibe muy bien, estaba un poco rígido en el Palmeiras. Y cuando le hablo de su libro, El diario de Felipao en el Mundial. Lo quebraste. Lo empezaste a quebrar. Nos fuimos a la pizarra y me pasó así con Rijkaard. Rijkaard lo echan de Barcelona, sale de la oficina de Laporte, nos sentamos y la reunión dije, bueno, o me pongo las pilas y empezamos a hablar. En un momento prendí un cigarro, se quitó las botas, puso una Coca-Cola cero y empezamos a hablar y terminó en el pizarrón y me dio un consejo importante para marcar a Abreu. ¿Qué te dijo? ¿Al loco? Al loco, claro. Yo decía, agarraba mi primer partido de eliminatoria y ellos soltaban a Forlán. Una jugada más tirado hacia afuera, ¿verdad? Y se ponía de segunda punta también porque ya Suárez jugaba abierto de derecha. Y ya estaba Cavani también, comenzando sus primeros pasos. Entonces, ¿qué pasaba? Tiraban de 9-9 y Abreu en lo grandote te arropaba el central, lo llevaba contra el arquero. Y claro, por mucho que tú quieras decir de que tu arquero tenga salida como tenía Reni, hay una gran verdad en el fútbol. Los centrales o los centros delanteros que ganan de parado el cabezazo. Y Abreu era de los que ganaba de parado con fuerza y con contundencia al gol. Sí. Y en ese oficio se llevaba el central para atrás y el grave error era dejarte arrastrar por él y llevarte hasta allá. Si te estaba dentro del área o cabeceaba, una jugada atrás. Ellos tenían una jugada muy repetida que se lo comentaba Rijkaard, que era Suárez para atrás a Forlán, que se tiraba un poco, venía de adentro hacia afuera, sí, y Forlán sacaba el centro para Abreu. Y ahí después se arrimaba Cavani también. O sea, o cabeceaba el arco o bajaba la pelota. Y dije, ¿cómo hacemos nosotros para que no nos lo hicieron? Y Rijkaard me dijo, en el Milan, nosotros todos los días con Enrico Sacchi trabajamos el achique dentro del área. O sea, cuando esta pelota sale acá, nosotros tuvimos el placer de poder trabajar eso en el Baxon College, un lugar que fue como mítico para nosotros, porque fue previo al Brasil, ¿no? Entonces, tenía Adriano. Entonces, nosotros estábamos haciendo el símil de Adriano con lo de Abreu, claro, repetía, porque fue un biotipo similar. Y los videos están ahí todavía cuando hacemos todo eso. Y lo logramos hacer. Entonces, logramos achicar a tiempo, porque el Rey estaba acostumbrado en la liga local a que ganaba por arriba de esto y esperaba en el fondo. Aquí no quería que ganara, quería que con el reglamento te defendiera, que era el achique, y obviamente ellos no pegaran de media distancia, porque también había que evitar que Forlán le pegaba al arco directo y te clavaba. Entonces, claro, te van dejando conceptos todos estos entrenadores, y él me lo decía de su etapa de jugador en el Milan. Entonces imagínate tú, el Milan de esa época que fue el Barcelona de hoy día, y te dice, wow, pude llegar a estos niveles a hablar con estos tipos. Y cada entrenador de esto, si tú estás en la disposición de aprender, de intercambiar, entonces lo que te estoy contando de Rijkaard se queda conversando 2 horas conmigo. Me pasó con la Volpe aquí en Vélez. Lo espero durante 2 horas, la Volpe no salía, el equipo estaba haciendo, como decimos nosotros, una caimanera, en otro lugar le dicen recocha, la pachanga. Sale, hace unas salidas como él llama, de 3, incluso con el arquero, que ellos abren bien la cancha con 5, entonces la salida de 3 atrás. Te hizo mucho daño, perdón César, el Tata en Paraguay con esa salida, ¿no? El 2-0. El Tata era un experto, metiendo al 5 y sacando a Bonet y a Arce. Sí, pero sin embargo nosotros le controlamos eso, nos hacen daños de contraataque con un jugador, el que recibe el tiro en la cabeza. Cabañas, claro. Cabañas, y después tenía no a Santa Cruz sino al otro. A Edo.
Tacuara Cardoso. Si ve el video, son goles de contraataque. Y no. Pero yo digo el 2-0 en Paraguay, no el 2-1 en Puerto Ordaz. El 2-1 en Puerto Ordaz, ¿sabes que lo vi ayer? El 2-1 en Puerto Ordaz. Y hay un gol en donde no recuerdo si es Di Giorgio, un central tuyo, en vez de temporizar en el primer gol, no recuerdo cuál, en vez de temporizar, salió al cruce y quedó un 4 contra 2, que si temporizaba el equipo volvía. Y seguramente no te hacían ese gol. No éramos tan sólidos en defensa en aquel momento, pero sí tiene, te vuelvo, ahora me hablaste lo de Paraguay, hago memoria rápido y sí, Paraguay, te lo dije en la entrevista pasada, en Asunción fue el partido más gris que tuvimos, a pesar de que no tuvimos tan desordenados, pero fue muy tibio nuestro juego. No inquietamos nunca arriba, Paraguay en 2 pelotas tontas también nos tumba porque salimos a ganarle arriba una pelota a Santa Cruz, peina para atrás y sí, nos ganan ahí de un rechace del arquero. O sea, no te pueden ganar los partidos eliminatorios así. Pero todavía esa etapa no habíamos podido. Recién Osvaldo, acuérdate, Osvaldo fue resistido. No, sí, su mejor etapa fue contigo, 2010, 2011, hasta 2014. Pero si no me equivoco, ese partido era Osvaldo y José Manuel todavía. Y todavía no lo habíamos podido consolidar. Ya Osvaldo al año siguiente ya era un tipo muchísimo más maduro que en verdad creo que la historia no le ha reconocido todavía que tal vez ha sido de los mejores centrales en número que tenemos o el mejor, ¿no? Sí. Y Osvaldo, yo tengo tiempo que no hablo con Osvaldo, nosotros nos tenemos mucho cariño, mucho respeto, pero siempre yo veía en Osvaldo que es de los que puede tener en lo que él se decida, a ser entrenador o a ser representante o a ser dirigente, no sé lo que él quiere hacer, pero ha recorrido mundo y tiene otras cosas y es un tipo muy serio y muy responsable. Tú sabes que uno en las zonas mixtas disfrutaba mucho Osvaldo porque era el mejor para analizarte al rival y para hablarte del juego. Ahí está lo que te quiero decir. Entonces, fíjate, eso que tú percibes en él, nosotros dentro del camerino también lo percibíamos y su carrera la sigue manteniendo y la sigue haciendo. O sea, Osvaldo es un tipo para transferir conocimiento, para transferir metodología. Y la verdad que yo lo veo con muy buenos ojos. Cuando me han preguntado de quién crees que puede llegar a ser entrenador y esto, porque todo el mundo habla de los del momento. Y yo, bueno, mira que este no se ha retirado y puede... No he hablado nunca el tema con él, la verdad. Algún momento nos cruzaremos y lo hablaremos porque hay una muy buena relación. Pero yo le veía todo el perfil. O sea, te voy a explicar una cosa. Lo que hace Alemania, que agarró a Boller, que agarró a Klinsmann, y los sacan por la vivencia que tuvieron en la selección y lo ponen al frente de la selección, porque no habían entrenadores de ellos todavía para ese nivel. Después se quedan con el asistente porque vivió todo eso. Y como dicen, en 100 años ha habido 10 entrenadores en la selección alemana porque hacen procesos. Pero si a mí, yo soy hoy el presidente de la federación y me dicen que no conseguimos el indicado, creo que lo trataría de convencer a él para ponerlo al frente de la selección, ¿no? Son esos tipos que tienen eso, o sea, los vivió todo, estuvo en la 17, fue exitoso en la 17. Su sub-20 no fue una maravilla, pero la ganaron Argentina. No había sub-23 en esa época y pasa a la mayor y duró más de 10 años en la selección con su entrada y su salida. Y después era... hay que hablar de que más allá de su lesión llegando al fútbol argentino, se mantuvo muy sano en su carrera. ¿Por qué? Por ser extremadamente profesional en su alimentación, en su cuidado personal, en su ida del gimnasio, en las prevenciones. Osvaldo es un profesional ejemplar para hablarle a los jóvenes, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Abrazo para Osvaldo si llega a ver esta entrevista. Quiero hablar de ese partido en 2010, César, y algo que yo te cuestioné desde el respeto siempre, ese partido con Paraguay, donde tienen un gran final de eliminatoria, el partido con Perú que hablábamos, el 2-2 con Chile, la gran victoria que tuviste en La Paz. Juegas ese día, recuerdo, con Pedro Boada y Juan Fuenmayor por afuera, teniendo a Roberto, quizás tú decías, Roberto no había adquirido los conceptos defensivos y quizás por eso tardó, pero te pregunto, ¿por qué en un partido definitivo jugaste con 4 centrales en la primera línea ante ese duelo ante Paraguay, cuando quizás el equipo podía ser más ofensivo y jugársela en uno de los encuentros más importantes de la historia? Sí, ha podido ser más ofensivo,
seguramente me habré equivocado, pues no salieron bien las cosas. Pero también había que estar en el momento, ¿no? Con la presión de poder clasificar al Mundial y saber que iba a ser un partido cerrado. Saber que hablamos ahorita de Santa Cruz, Tacuara, Aedo, todos cabeceadores. Y tampoco había mucho. Querías tener altura en la pelota detenida. Esa es una de las razones. También quería tener experiencia, porque íbamos a jugar contra un equipo muy experimentado. Recuerda que esa eliminatoria Paraguay termina segundo. Sí. Era de lo mejor de la eliminatoria después de Argentina. Y era un juego que estos paraguayos nos costaban mucho, chicos, nosotros. Nos costaba mucho en aquel momento. Ya hoy se ve diferente, pero en aquel momento en menores. Nosotros para ganarle incluso a Uruguay también, hasta el día que pudimos romper con eso y empezamos. Ahora puede ser Uruguay campeón del mundo, pero cuando jugamos con Venezuela... Es un respeto. Claro, y saben que es un partido difícil. Con Paraguay pasó igual, y en ese momento nos costaba mucho. Si te pones a analizarlo, le habíamos sacado resultados nada más. La noche que ellos clasifican hoy al Mundial y juegan a los 3 días en San Cristóbal y venían de juerga. Sí. Y se encuentran con un equipo sorpresivo para ellos, porque hablamos de todos estos muchachos con la pelota, le jugaron y le pegaron un baile y le ganan bien. Pero después no se le sacó más resultados hasta la Copa América, que viene ese empate. Ya se le iba midiendo, en verdad se venía rompiendo con cosas, pero era de los rivales que nos hacía daño y era de los rivales que tenían mucho oficio arriba, muy bien manejado por su entrenador. Creo que de las mejores versiones del Tata como entrenador es Paraguay. Se identificaron con él y él con Paraguay, tenía años trabajando ahí. Y Fernando... hoy con la carrera de Roberto seguramente me habré equivocado, pero Roberto en aquel momento uno apreciaba que no tenía la misma marca ni la misma fortaleza, tampoco tenía el mismo atrevimiento, ¿no? Roberto era un muchacho callado, introvertido. Hoy tú hablas con Roberto y dices, es otro que hay que aprovecharle todo lo que ha vivido, ¿no? 12 años en Europa. A él, el fútbol venezolano lo tiene que desarrollar en algo y no perderlo, porque además se fue, nunca volvió, se mantuvo, sigue en el primer nivel. Uno lo ve en la selección todavía y dice, wow. Nunca tuvo un problema con nadie. Nadie te habla mal de Roberto Rosales. No, es un señor. Robertico es un señor, un ejemplo de vida, de carrera, y el cual la verdad que fue un honor dirigirlo. Y es muy posible que me haya equivocado en ese momento, es muy posible. Pero pensando en lo que era el equilibrio del equipo, por eso tomé esa decisión. Pero seguramente si jugaba Roberto nos ha podido dar otras alternativas de ataque, otras alternativas de juego, porque además su carrera lo marca así, ¿no? Sí. O sea, por eso te comienzo diciendo que seguramente el equivocado fui yo, pero lo que te quiero decir, une los puntos hacia atrás y ponte 10 años atrás, no sé, 2010. 2009. 10 años atrás. Yo recién arrancaba aquí, eran otros tiempos. Veníamos llegando al Mundial Juvenil, teníamos una presión encima impresionante. Nunca habíamos estado tan cerca de un Mundial. No jugábamos mal porque incluso después vamos a Brasil y en Brasil nos quitan la victoria porque Pequeño le gana. Si hay VAR hoy, la jugada la tienes que dejar seguir corriendo, el gol de Pequeño, y los tipos levanta el peruano Orsay, me acuerdo. O sea, me acuerdo que esa noche incluso le dije 2, 3 cositas a Dunga en la raya, pues se paró a hacerle a la gente que gritara y eso. Fue una lástima no haber podido sacar ese partido y obviamente que la responsabilidad es mía. Y después con lo que me brindó a mí Rosales en mi trayectoria en la selección, tal vez me faltó coraje para arriesgar un poco, o lo quise cuidar, porque también veía que, contrario a lo que pensaba la gente, yo tenía muy bien considerado a Rosales, lo que no quería era apurarlo. Porque, claro, hay zonas de la cancha que tú puedes apurar, otras que no. O sea, si un delantero erra un gol no hay un problema, pero un defensor se equivoca y aparece en la tapa del diario. No, para nada. Te escuchaba ayer en la llave del gol y me gustó que hablabas sin que te lo preguntaran de fracasé, triunfé. ¿Cuál crees que fue tu mayor triunfo y quizás tu momento más gris en la carrera? Mira, los momentos cuando uno clasifica al Mundial son durísimos.
Y si lo ves hoy día, dices, bueno, no, eso si lo ves, pues la vida es de perspectiva, obviamente, lo ves y dices, pero bueno, fue la mejor eliminatoria, ¿cómo que fue un fracaso? Si, ¿qué está hablando? ¿No dejaste fuera a Brasil o a Argentina o a Uruguay? No. Pero nosotros nos habíamos puesto un objetivo muy, muy grande, que el sueño fue tan grande que nos quedamos cortos, pero que hicimos muchas cosas buenas. Entonces, en ese transitar tuviste éxito, pero que al final se te convierte en un fracaso porque no era lo que tú anhelabas. Después lo aprendes a digerir, pero en el momento es duro. O sea, no clasificar al Mundial fue durísimo. O sea, a mí me dice, bueno, no, lo que pasa es que la gente tiene una rechera, más rechera que la que tenía yo ninguno. Olvídate. O sea, nadie sabe lo que yo viví por dentro, y hoy lo digo por primera vez. Era una frustración tremenda y un dolor como que se me hubiese muerto alguien, o peor que eso. Pero al final las muertes uno se prepara, las que no son accidentales. Esto fue algo que nosotros, cuando tú revisas, dices, teníamos que haber llegado. Claro, después también te das cuenta que se juega fuera de la mesa. Y te das cuenta que hay cosas que no sabe la gente, o sea, hay cosas arbitrales que no sabe la gente, hay cosas gubernamentales que no sabe la gente y que tampoco las voy a contar ni decir, pues yo no me voy a escudar, no clasifiqué yo y el dolor fue mío y el fracaso es mío. Pero sí son momentos difíciles el no haber clasificado. El no haber llegado a la final de la Copa América para mí fue, por eso te estoy diciendo que nos sorprende la llegada, pero para mí era un fracaso, porque nos habíamos preparado para ser campeones. Y en ese momento veníamos con ese dolor, cuando abanderan a Juan, que vamos a la Copa América, Juan dice, vamos a ganar la Copa. Cuando yo veo que Juan se atrevió a decir eso, y es nada, listo, vamos esta es, porque la preparación fue para eso. Pero que lo diga yo era el loco que aspiraba a algo, que bueno, este es un loco y ya. Pero la locura tenía su método, como decía Chespi, y los jugadores lo habían sentido. Entonces cuando el capitán, que no hablaba mucho, lo dice, aquí vamos, ahora sí, amárrense los pantalones que llegó a Venezuela. Y claro, después hay circunstancias, obviamente, pierdes una final en penaltis, te duele mucho, sientes que es un fracaso porque merecías más. Como en la semifinal me tocó en Bolivia perder una final en penales, donde nosotros a lo largo de los 3 partidos habíamos sido más. En la India me toca perder un partido local que me quería morir porque me removió todo lo que me había pasado con Chile. Cómo me sacan en Paraguay fue injusto, y no poder te sientes mal porque tienes el equipo en la punta, lo tienes clasificado a la segunda fase de la Copa y podías pelear la Copa Libertadores. Entonces, claro, no te elimina el rival, sino que te elimina el dirigente. Y hoy me consigo con dirigentes porque quedamos con buena relación con todos y te dicen, y nos apuramos, o sea, la verdad que nos equivocamos. Sí, nada, ya pasa, no pasa nada, está bien, ya pasó, pero en el momento es frustrante. Cuando quedamos en la Copa con The Stronger fuera también, porque sentíamos que estábamos para mucho más. Cuando perdemos en la siguiente fase en el Mundial Juvenil, que fue un partido... Ese partido con Emiratos, ¿no? Te quería preguntar. Y duele, porque creo que era una generación que aspiraba a más cosas, duele porque fue un gol... Y un rival accesible. Total, inafortunado. ¿Y sabe quién nos tocaba después? Costa Rica. Y Costa Rica lo habíamos enfrentado 3 veces y le habíamos ganado las 3 veces. O sea, se te mezclan una cantidad de cosas y si, podíamos haber estado entre los 4 primeros y después ahí pasa cualquier cosa. Y sí, duele mucho, duele en eso, pero ¿qué es lo que tiene el entrenador? Que tiene que saber levantarte e ir por lo siguiente. Es frustrante perder con Sao Paulo por 4 cuando el partido no te decía eso, ni la Copa Libertadores que habías hecho. Y sí hay muchos fracasos en la vida, sí los hay, pero todo va a depender si tú te quedas pegado ahí o tienes el deseo de crecer todos los días e ir por más. Y el duelo es interno, el duelo es acá, sin tener que manifestar tantas cosas, dar los pasos correctos. Y después lo que te decía, por ejemplo, veníamos
de Paraguay. Perdón, yo dije, me equivoqué en una cosa ahorita. Nosotros cuando le ganamos a Argentina y al día siguiente yo me voy a la playa y el otro día ya estaba en España. Entonces hice estas cosas. En los momentos de victoria me desaparecía y me iba a preparar. ¿Para que los flashes no fueran contigo? ¿Para darle protagonismo a los jugadores o para dejarle su momento? No. Creo que había mucho vino tinto derramado ya de fulgor y que yo necesitaba era seguir preparándome para lo que venía. Yo creo que siempre respeté el lugar de los jugadores y sus espacios. Cuando los traté de proteger, pues, nosotros empezamos a vivir cosas que eran nuevas. O sea, hay cosas que se le fue de las manos a Richard, a mí, porque no era que nosotros queríamos que fuese así. Es que el nuevo país... O sea, yo antes de ir a la selección hablé con Richard eso. Y yo le decía, Richard, pero mira que hay unos brotes de indisciplina por esto. Yo estaba en Mineros, él me fue a ver 10 días trabajando, a conversar conmigo mucho. Y me iban a dar la selección. Después lo volvieron en una sabia decisión a dejar. Lo que no me gustó fue la forma, porque me utilizaron. Y lo dije públicamente y lo reclamé, pero no había ninguna posición personal. Además creía que era la decisión correcta. Y él me decía, sí, pero eso era lo que queríamos, que el jugador fuese importante, que lo entrevistaran. Eso está todo muy bien, pero cuando es nuevo, es una novedad, es difícil de controlar. Entonces todo eso tenía sus espacios. Y no era comprensible como hoy yo veo en Venezuela hay una comprensión hacia eso increíble. ¿Por qué? Porque han salido un sinfín de periodistas del extranjero también y han crecido profesionalmente y han crecido como seres humanos. Entonces eso le da una mejora a toda la actividad. Entonces hoy yo creo que es más fácil de todo punto de vista porque hay jugadores más maduros, que vienen de Europa, ya se van muy chiquiticos de edad. Los entrenadores tienen otra visión, el periodismo también, el dirigente empieza a crecer, o sea, son cosas que eso suma en el fútbol. Antes éramos nobles en todos los aspectos, el único que tenía experiencia era Esquivel, después los demás ninguno. Realmente pueden decir lo que quieran de Rafael, pero tenía una grandísima experiencia. Y eso servía, porque te hacía ver puntos de vista tal vez que tú no considerabas en el momento. Pero así es la carrera, Fernando. Uno se equivoca, hay veces metes un cambio y haces el gol y eres un héroe. Hay veces que no la agarras ni con las manos y el que tenías cansado te podía salvar el partido. Pero hay que estar en el momento, hay que sufrirlo y hay que vivirlo. Y cuando lo sufres y lo vives y aciertas y te equivocas, vas acumulando experiencia y la experiencia cuando la sabes capitalizar se convierte en sabiduría y sería muy tonto de mi parte no aprender de los errores. No, obviamente todos hemos aprendido de los errores. Me decías hace un mes, parece que voy para el norte pero estoy más cerca al sur. Va a ser nuevo técnico de la selección boliviana, César Farías. Es posible, no sé si esto va a salir con primicia o no, pero estos días me han tratado de contactar públicamente y no he hablado. Ya hoy puedo decir que sí hay un acercamiento y que hoy mi abogado está viajando dentro de un par de horas a La Paz, sale desde acá de Buenos Aires. Afinamos muchos detalles para discutir, que no son detalles... ellos quieren y yo quiero, pero son detalles de las formas de preparación, de las formas contractuales, porque tampoco la idea es ir y que estés inestable. Yo antes en Venezuela el contrato era prácticamente día a día. Y no es que eso no me preocupa. En verdad yo creo que el trabajo te va diciendo si te vas o te quedas, porque si no me va bien yo soy el primero en irme. Pero lo que no está bien es que te vaya bien y te tengas que ir y veo mucha dicotomía en eso. Y entonces hoy ya la experiencia te dice hay que hacer todo en blanco y negro correctamente para el bien de ellos, para el bien de uno. Y estamos en esa etapa. Yo creo que mañana es la reunión, se debe cerrar mañana mismo, para bien o para mal. Creo que va a ser para bien. El jueves es muy posible que yo tenga que viajar y el viernes seguramente tener que sentarme a charlar con los medios de comunicación bolivianos. Maravilloso. Antes de cerrar, quiero traer la pizarra, Juan, si me la puede
te quiero proponer algo. ¿Te animas a hacer el 11 de los futbolistas que has dirigido? Sí, maravilloso. Vamos a poner la pizarra aquí. ¿Qué cierre de nota lo pedían ustedes con César? César, el 11 de los futbolistas que has dirigido. Con el esquema que quieras. Es una tarea difícil porque tendría Hace menciones especiales. Sí, exactamente. Tendría que tener... Pero vamos a comenzar por primero... A Osvaldo lo pusiera. Vamos a comenzar por los centrales. Okay. De central derecho Osvaldo, Okay. de central izquierdo Amorebieta. Ahí no, creo que además como dupla no haría. Y hay que hacer la salvedad de que Grendy entre ellos dos rindió muchísimo y le haría una mención especial. Pero la dupla más férrea fue la de ellos dos. Después tener un central zurdo que pueda tirar cambios, que pueda a la mitad de la cancha anticipar, que tiene juego aéreo. O sea, manejan bien el lance también ellos dos, además de tener buen pase interior. Lateral derecho, con el respeto de Bonet, que lo tuve, y de Diego Bejarano, Robertico Rosales sin duda alguna lo pondría acá. En el lateral izquierdo, con el respeto de Gabriel y el respeto de los venezolanos, Marvin Bejarano me dio puntos muy altos en The Stronger, y la verdad que me sirvió muchísimo. De volante izquierdo, olvídalo, Arango está ahí, y de capitán. De centrodelantero, le tengo que agradecer mi carrera también a Pequeño Rondón mucho, a pesar de que no se me enoje Giancarlo, y bueno, una mención para Alejandro que ha sido, pero Pequeño me dio mucho a lo largo de su carrera. Y además, bueno, tuve otros muy buenos centrodelanteros, y bueno, tengo que hacer la mención especial de Pablo Escobar, que como 9 falso me dio mucho. Volante derecho estaría entre Simao Sabrosa y el Maestrico. El Maestrico nos dio muchísimo. Alejandro Chumaceiro lo pusiera acá. Sí. Un 5, mira, con el respeto a Tomás, tácticamente Lucena nos dio un bagaje impresionante. Y acá vamos a ver, pues pusieron un jugador, un zurdo que jugara bien, que nos haya dado cosas. O sea, tiene que ser de los que yo dirigí, ¿no? Me dice. Sí. Mira, ahí me gusta. Hay un jugador que me rindió mucho en Cerro Porteño, que se llama Jorge Rojas. Te juega por fuera en cualquier puesto y acá adentro. Pero si hoy me toca un equipo para jugar con las características de ellos, y lo pusiera ahí a Jorgito Rojas. Sin olvidarme del zurdo Rojas, obviamente. El zurdo Rojas en esa posición se diera banquete. Yo le decía al zurdo, cuando estés mayor, para el fútbol venezolano, tú con 10 jugadores jóvenes y tú suelto sin tener responsabilidad de marcar, te das un banquete de director de orquesta. En el arco tuve a Anthony Silva, Reni Vega, Leo. Está más complejo. Tuve un arquero de la selección de India también. Está complejo, pero la verdad que me dio un campeonato excepcional Daniel Vaca, en el cual recibió 10 goles, y también es de selección en su momento y juega con los pies. Un jugador que bueno, esa vuelta olímpica también tuvo mucho que ver con él, porque si bien fuimos muy ofensivos. Y ojo, y a Pablo lo pusiera en cualquier puesto, así sea de lateral izquierdo, ¿no? Pero sí, o sea, cometo el exceso de jugadores importantes por fuera como Camará, y tantos otros que me tocó manejar a lo largo de mi carrera, pero que sí he tenido el placer de dirigir muy buenos jugadores. Sí, jugaría un 4-3-3 que sostuviera bien la pelota. Creo que Lucena, pues, si lo llevas hoy, por ejemplo, a River, se parece al trabajo que hace Enzo Pérez, claro, que no se habla mucho de él porque juegan un 4-3-2 en muchos partidos,
y estos tres se desordenan y el uruguayo aparece por acá y este se mueve para acá y este llega acá. Y fíjate que no está ni Escoco ni Prato hoy día de titulares y terminan haciendo la pelota. Pero el que le da el equilibrio a todo es Enzo Pérez. Entonces Lucena le daba mucho esto a nuestros equipos y no era tan reconocido, pero realmente fue un jugador importantísimo en la labor de la selección. Banquete nos dimos nosotros, César. Pudiéramos seguir hablando menos de Tijuana, de la India, de la selección venezolana, pero bueno, tú tienes compromiso, nosotros también. Ojalá que esta charla se repita. La verdad que la disfruté mucho y agradezco la llamada que me hiciste y reencontrarnos después de tanto tiempo para hablar del juego. No, muchas gracias a ti. Se me acaba de acordar uno, dijiste de Tijuana. Pellerano nos dio muchísimo, muy inteligente, muy táctico, hijo de entrenador también. Y tuvimos a Benedetto, ¿no? Que también tenía, salvando la distancia, tenía movimientos como pequeño Rondón. Y no, es un placer conversar de fútbol y cuando uno lo hace con agrado, distendido, obviamente se disfruta muchísimo más. Mucho éxito en Bolivia, que todo está casi listo. Gracias. Esperemos dejar el nombre de no solamente de Bolivia, sino de Venezuela en alto. Bueno, nos reencontremos en eliminatorias. Un abrazo para todos. Espero que hayan disfrutado esta pizarra especial, parte 2 con César Farías, que espero sus comentarios y sus recomendaciones. La verdad que fue un lujo conversar con César. Abrazo grande. Móntate en la ruta vino tinto. Ponte la camiseta, Vino que nadie tinto. te cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la ruta vino tinto. Petrocelli, ruta vino tinto, 5 estrellas, ru, ru, ra, ra.